Posiblemente este sea uno de los videos más difíciles que me haya tocado, por lo menos hasta acá. Creo que el canal ya tiene un poquito más de 2 años. Es un momento muy álgido, muy delicado, de mucha sensibilidad, que me parece que amerita mucha sensibilidad después de todo lo que pasó ayer en el Ducó y que no tiene solamente que ver con este presente futbolístico en el que Huracán salió a jugar sabiendo que incluso ganando iba a seguir en puesto de descenso directo, de descenso, ya a uno a veces le queda la costumbre de hablar de descenso directo, por lo menos una fecha más, y ahora serán al menos 2 fechas más. Yo creo que seguramente Huracán termine en descenso esta liga profesional, estos 4 partidos. Realmente tendríamos que hablar de una situación excepcional y de un cambio muy grande en lo que tiene que ver con este semestre y fundamentalmente por la cantidad de equipos involucrados. Ya voy a ahondar un poco sobre esto, pero me debatí mucho sobre cómo referirme y cómo hablar de este momento puntualmente, de este presente de Huracán, porque me parece que no logrando dar pelea para afuera en cuanto a lo que tiene que ver con lo futbolístico, a partir de los resultados, que son insoslayables. Huracán ganó solamente 2 partidos de los últimos 26. En lo que tiene que ver estrictamente con la liga profesional, eh, perdí la referencia sinceramente de los triunfos, pero iba a hacer hincapié en la falta de goles. Un gol en los últimos 9 partidos. Otra vez tenemos que hablar de una sequía después de lo que fue el gol contra Newell's de Masanti, que cortó justamente con 6 encuentros sin goles. Ahora son 3 partidos sin convertir. De los últimos 14 partidos del torneo, Huracán marcó goles solamente en 2. Entonces, evidentemente se hace muy difícil salir del pozo si no podés convertir para estar más cerca de ganar. En definitiva, se trata de eso. Y cuando no conseguís ganar, tampoco lográs empatar siquiera contra los rivales directos. Entonces se van alejando algunos equipos, se va agudizando la crisis que vive Huracán, que ya empieza a trascender lo futurístico y es lo que más me preocupa sinceramente en este momento, porque alguno dirá que quedan 18 partidos, sí, es cierto, y no hace mucho faltaban 25 y no hace tanto faltaban 30. Entonces me parece que es alarmante justamente esto porque no logrando competir, y tal vez acá sea injusto con Martínez, por ejemplo, porque la realidad es que por primera vez puedo decir que Huracán no mereció perder. Me animo a decir incluso por primera vez en esta racha increíble que se está atravesando, que Huracán mereció ganar el partido. Incluso con lo que fue la merma en el rendimiento antes del 1-0 durante esa primera parte del segundo tiempo. Por lo hecho en la primera parte, me parece que Huracán había hecho ya los méritos suficientes para irse al descanso 1-0, e incluso en esa merma del segundo tiempo tuvo el tiro en el palo de Acevedo antes de lo que fue el gol de Estigarribia. Eh, pero recapitulo un poco más sobre lo que me parece que es más grave y más delicado de esta situación y tiene que ver con un club que se está fagocitando, un club que se está debilitando internamente, porque primero tenía que ver con los entrenadores, pasó Dabove, pasó Bataglia, al que le sobraron partidos. En ningún momento con Bataglia creo que Huracán dio señales de mejoría después de lo que había sido el cierre de Dabove. Creo que se empeoró incluso la situación, que ya empezaba a ser delicada, pero que tranquilamente era un equipo que podía reacomodarse y no pasar esta angustia que está viviendo desde hace 3 meses y contando. 3 meses, cuatro. Porque me quedó grabado, 13 de marzo fue la primera derrota. 13 de marzo, después de 10 partidos, Huracán cayó por primera vez contra Estudiantes y ahí arrancó la debacle. Ahí arrancó la debacle. Eh, Me parece que Huracán se está fagocitando porque pasaron los entrenadores, porque Tobio expuso las diferencias internas en el vestuario, por más que se hayan querido tapar, por más que se hayan querido maquillar, si se quiere, porque yo creo que esto seguramente fue deteriorándose semana a semana, pero que seguramente
tiene que ver con los resultados y tiene que ver con una situación que para el capitán del equipo no se podía tolerar más, que para otro referente como Fattori, días después, en Avellaneda, bancó lo que había dicho Tobio, y sé que hay otros jugadores de peso que también están en coincidencia. Me parece que se llegó a un punto en ese sentido en el que ya Huracán debe tomar decisiones que tienen que ver con empezar a delinear el plantel para la segunda parte del año. Pero en esto de un Huracán que sigue debilitándose internamente, me parece que lo que se vivió ayer es un punto casi límite. Porque yo decía, falta de empatía en esto de subir al palo el volumen de la música post partido para silenciar, creo yo, a la gente, y si no fue con esa intención, con falta de tacto y de sensibilidad, para un clima que no era festivo, para nada, para nada. Vi mucha gente llorando, realmente, en la salida de la cancha. Vi mucha gente llorando porque hay muchos que ya temen lo peor. Hay muchos que se atreven a decir que es un partido que queda marcado, justamente, y ojalá que no. Yo, la verdad que en esto que les contaba inicialmente de que me debatía mucho qué decir y cómo encarar este video, que es verdaderamente muy complejo, también lo hago por el grado de compromiso que tengo para esta comunidad, porque hay puteadas, sí, recibo puteadas, algunos de trolls, recibo algún comentario de algún hincha, sí, la verdad son los menos. Trato de ser muy respetuoso, incluso en esas situaciones. Entiendo también que nosotros, periodistas nacionales, periodistas partidarios, gente que estamos en el día a día de un club, somos boludos alcanzables. Se lo dije alguna vez a Gustavo, se lo dije alguna vez a Lea también, en nuestro chat privado, cuando ya empezaba a sentirse alguna de estas situaciones y que por ahí a mí me han tocado ya atravesar en otro momento. Y bueno, no digo que sea lindo, por supuesto que no, pero bueno, de alguna manera hay que formar una especie no sé, membrana protectora. Creo que somos boludos alcanzables porque nosotros sentimos un compromiso, en definitiva, para nuestra comunidad, para la gente que nos sigue, para la gente que quiere escucharnos algo que tenga que ver con una opinión, con una reflexión, con algo de información, con nuestros programas. Nosotros no podemos llamarnos al silencio porque Huracán pierde. No queremos tampoco. Y yo tranquilamente podría hacerlo, créanme, porque acá este es un espacio que me corresponde a mí. No tengo ninguna responsabilidad con un jefe, no tengo ninguna responsabilidad con un compañero, porque agarro, grabo, edito si tengo que editar, publico y lo manejo todo yo solo. Entonces no dejo en banda absolutamente a nadie. Sí siento que tengo un compromiso con ustedes. Y no es demagógico, créanme que no. Pero me ha pasado mucho de pensar y decir, y lo dejo para mañana, y la verdad hoy no tengo ganas. Pero lo tengo que hacer, siento que tengo que hacerlo, porque si no lo hago una vez, abre una puerta que posiblemente después no pueda cerrar. Entonces, quiero ser muy medido en este momento, quiero ser lo más racional posible. Creo que es el perfil que intento que me defina, incluso en estos momentos. La verdad es que siento que también dentro de lo que intento es buscar de alguna manera contagiar un poquito de optimismo, ver si de alguna manera se pueden unir esos pedazos que van quedando de un huracán que me parece se va desmembrando poco a poco y se hace muy difícil. Eh, Nada, me parece que las imágenes que se vieron ayer, las situaciones que se vivieron en la salida del Ducó no se pueden repetir, que tiene que ser la primera y la última vez. Llamaría a la reflexión, llamaría a recapacitar, llamaría a pensar todo dos veces, porque de verdad, si Huracán no está fuerte internamente, no hay pelea que pueda dar. Y el desenlace es uno solo y el desenlace lo conocemos absolutamente todos. Entonces, de acá en más queda, me parece, sumar la mayor cantidad de puntos posible, cada uno de su lugar, también pensar qué se puede hacer en este momento, qué hay que hacer en este momento, intentar, como sea, empujar, intentar, como sea.
obviamente también marcando el descontento, porque creo que el hincha ha tolerado este semestre muchas cosas, muchas situaciones que hieren el orgullo, que tocan el orgullo, que tocan la fibra más íntima. Y me parece que merece ser escuchado, me parece que corresponde que sea escuchado. Eh, y así toda la gente estuvo, así toda la gente estuvo un jueves yéndose, sabiendo que iba a terminar a la medianoche, sabiendo que había paro de bondi, sabiendo de todas estas situaciones. Y la verdad es que creo que merece un reconocimiento y merece también las explicaciones y merece una voz que transmita tranquilidad y que transmita que hay luz al final del camino. Yo creo que entre tantos errores este semestre ha sido un gran acierto la llegada de Diego Martínez, un tipo que, como decía en la previa, dio el primer paso, un tipo que desde afuera dio el primer paso para involucrarse y comprometerse con rescatar Huracán de esta situación, al igual que Trapito Vega, que tendrá un desafío tremendo por delante, porque no es lo mismo un mercado de pases en el que lo transitas en descenso directo, habrá que ver a cuántos puntos de distancia con los que estén justamente involucrados en esta pelea, porque uno ve y repasaba lo que era la tabla hace 5 partidos y hablábamos de ese virtual y morboso sextuple desempate, que hoy tiene a 5 equipos muy parejos, falta que juegue Independiente, hoy para cerrar la fecha 23, y el único que no ha podido sostener la pisada es Huracán, de mínima 5 puntos del equipo más inmediato. No han sumado tanto verdaderamente en 5 partidos el resto, apenas con un par de triunfos, apenas con algunos empates, alineando de a puntitos. Eh, Va a ser muy difícil el mercado de pases, va a ser muy difícil el mercado de pases, insisto, me parece que es un momento de más allá de que Martínez merece hacer su propia evaluación, merece tomar decisiones que no sean en caliente, pero que tal vez también se amerita algo, ¿no? En un momento como este. Se amerita, más allá del cambio de entrenador, se amerita algo más. Se amerita ya algo que tiene que ver con empezar a conformar un plantel. Entiendo que Huracán no estará en condiciones en este momento de anunciar incorporaciones, lógicamente, pero sí de empezar a saber cuáles son las herramientas justamente que mencionaba ayer en conferencia de prensa Martínez que va a tener a disposición de este plantel. Y no por los que puedan ser vendidos, sino por los que por una u otra cosa han concluido su etapa en Huracán. Algunos que vienen de arrastre, otros que han llegado en el verano y no dieron la talla y que han perdido muchísimo terreno y se ha generado una situación de desgaste que resulta muy difícil pensar que se pueda revertir. Nada, justamente para no ser injusto con Martínez, quiero hablar algo de lo futurístico. Repito, creo que por primera vez Huracán no mereció perder y creo que es lo más positivo de todo lo que ha sucedido en estas últimas horas, justamente ese primer tiempo, donde en un semestre en el que se ha intentado, o parecía se había intentado absolutamente todo, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, 5-3-2, 5-2-3, todos estos esquemas fueron utilizados en Huracán. Incluso algunos con prácticamente 8 jugadores de características defensivas, sin lograr el resultado que por lo menos permita descomprimir, porque tampoco sabemos a esta altura si un triunfo consigue ser la llave de salida. La verdad es que uno lo pensaba con Guaraní, lo pudo pensar con Arsenal, y no fue así. Pero sí, la verdad es que el primer tiempo me pareció positivo, mucho más teniendo en cuenta el poco margen de trabajo que había tenido Martínez hasta acá, 3 entrenamientos, mucho hablado, me imagino, mucho de plática entre el nuevo cuerpo técnico y los jugadores en este momento, y se vio algo de la idea también en las actitudes de Martínez en el banco de suplentes. Veía que en salida rápidamente lo que le indicaba era verticalidad, agresividad, no retener, no circular detrás de la mitad de la cancha, y me parece que eso es algo que tal vez pueda llegar a profundizarse. Positivo lo de Mati Gómez en ese primer tiempo. Gauto creo que tendrá que adecuarse un poco más a este nuevo rol. Más Santi, un jugador que sin dudas se está convirtiendo en una pieza importante. Cócaro y su esfuerzo.
la desgracia increíble de esa jugada final del primer tiempo, de ese tiro en el palo de Acevedo. Repito, igual que Huracán estaba cayéndose ya en el segundo tiempo, y no mucho más, porque tampoco me parece corresponde ahondar mucho más en esta situación. Eh, nada, lo último, sí. Tema Fattori. Se opera esta tarde a las 15 horas. Estuvo en el Ducó acompañando a sus compañeros con muletas. La situación de la lesión la explicaba ayer en Habla Huracán. Lo dejo también acá porque había información que me faltaba el otro día cuando contábamos justamente de la lesión. Fattori se venía infiltrando el tobillo derecho por un esguince. Creen algunos que a partir de eso se termina sobrecargando el pie izquierdo y en la práctica de fútbol, donde había parado un 11 Martínez preparando el partido contra Atlético Tucumán del miércoles, el día previo al partido, vespertina también aclaró esto, porque alguno decía, pero ¿cómo puede ser? Entrenaron a la mañana, se informó a la noche. El tema de las publicaciones también de los partes médicos eh, no tiene que ver con la inmediatez de lo sucedido, sino a veces con tiempos que deciden todos los clubes. Esto es absolutamente para todos los clubes. Bueno, creen que se termina recargando y forzando ese pie izquierdo para acompañar lo que tenía que ver con la lesión que arrastraba en el pie derecho y se dobla solo. El metatarsiano muchas veces se termina fracturando por cuestiones de estrés que siente el futbolista. Le pasó a Espinosa, por ejemplo, en 2015, no con la patada de Poncio, sino antes, en el verano de 2015, cuando Espinosa, si no me falla la memoria, en aquel verano había tenido alguna participación, creo que Sudamericano Sub-20 o Mundial de Nueva Zelanda, no recuerdo bien, pero sí que de inmediato había empezado a competir y le termina pasando eso. Son aproximadamente 8 semanas de recuperación, para Espinosa fueron 5, bueno, otra etapa de Espinosa, ¿no? Un jugador más joven que Fattori. Ojalá que transite esta recuperación de la mejor manera posible, lo más saludable. Es un jugador que sin dudas es importante, pero que Huracán no lo podrá contar para el final de este torneo y creo yo tampoco para esas 2 breves semanas de preparación, así que seguramente por si faltaba algo tendrá que incorporar un volante central. Eh, nada. Seguramente antes del partido con Boca podamos reencontrarnos en este espacio con ideas un poco más frescas, un poco más claras, ojalá también con otras energías, ojalá incluso que en el postpartido podamos hablar de otra situación de mejoría y que tenga que ver también fundamentalmente con un resultado positivo. Creo que es primordial eso, que me parece Huracán no debe perder los estribos, tampoco me gusta ponerme en una postura de yo bajar un mensaje y nada, creo que cada uno es dueño de sus palabras, de sus pensamientos, sus reflexiones. Sí me parece que es una situación compleja, que amerita compromiso, que amerita responsabilidad desde todos los sectores, también de parte nuestra, como comunicadores y periodistas. Intento tenerla, a veces saldrá bien, a veces saldrá mal, alguno podrá estar de acuerdo, otro no, lo respeto. Hablando de esto y de responsabilidad, me corresponde también decir cuál es la versión oficial, porque me ha escrito algún dirigente reprochándome que no había ninguna intención de silenciar a la gente y que tenía que ver con un pedido del coaching, de cambiar un poco las energías en el Ducó, de lo que se vive del clima. Por eso también en algún momento, por lo menos acá en este espacio, hablaba de sensibilidad y de tacto para con lo que tenía que ver con el final del partido. Eh, no mucho más para agregar. Nos estamos reencontrando prontamente. Y gracias. Fundamentalmente gracias a los que están ahí, a los que bancan, a los que apoyan. Incluso en el disenso. Tienen acá, por supuesto, como siempre, un canal de intercambio. Ojalá de manera respetuosa.